Tu palabra Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Todos, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Todos, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirán su recuerdo para siempre. Todos, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencido verán a sus contrarios. Todos, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, y su frente se alzará llena de gloria. Todos, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Aleluya, aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos una fiesta muy hermosa de San Lorenzo. San Lorenzo fue un diácono. Yo no sé si ustedes saben lo que es un diácono. Bueno, hay dos tipos de diáconos. Vamos a explicar esto, ¿verdad? Hay diáconos transitorios y hay diáconos permanentes. Los transitorios son los sacerdotes que están en el seminario y que luego de ser diáconos pasan a ordenarse como sacerdotes. Ahora, los diáconos permanentes son diáconos que son casados. Para ser diácono permanente tiene que estar casado y lo que puede oficiar en la iglesia son solamente pocos sacramentos. Él puede bautizar, él puede celebrar una boda y él puede también hacer un funeral, pero no puede ni confesar ni consagrar. Eso solamente se lo deja al sacerdote. Ahora bien, en el principio de la iglesia, los diáconos eran los únicos que eran de confianza con el obispo. No existían sacerdotes, solamente eran los que se encargaban. Una era el servicio al obispo, primero que todo, ¿no? Los sacramentos, como he hablado de los sacramentos. Segundo, otra es el servicio a los pobres. Y la tercera es la predicación. Eran tres cosas que hacían los diáconos en aquel tiempo, que todavía lo hacen. Algunos de ellos lo hacen. Interesante es que tenían estas tres partes los diáconos.
ahora vamos a hablar de Lorenzo. Lorenzo fue un mártir en el cual fue de los primeros cristianos que murieron. Murió en Roma. Y lo interesante de él es que se presentó la persecución de los cristianos. Unos días antes murió el Papa y fue martirizado. Luego entonces pasa que le llegaron a él y le preguntaron, alcalde de Roma, le dijo a él, yo quiero que la iglesia, tú, Lorenzo, me des las riquezas de la iglesia. Y Lorenzo le dijo, dame 3 días y yo en 3 días te voy a dar las riquezas de la iglesia. Pues este hombre esperó 3 días y cuando fue a la iglesia a buscar los tesoros, se consiguió que era una cantidad de gente pobre y enferma. Y entonces este se encolarizó y lo mandó a quemar. Lo quemó en una parrilla. Tanto así que hay historias que dicen que él estaba vivo y que le decía, todavía me falta del otro lado, volteeme del otro lado que ya estoy cocinado de un lado. Entonces quiere decir que la iglesia está fundamentada en los martirios, está fundamentada en el mártir. Por eso es que cuando uno habla de los mártires, está hablando uno de estas personas que entregaron su vida por Jesucristo. No es porque yo me voy a matar por Jesucristo, sino que en su labor dieron su vida. Alguien me preguntaba a mí casualmente ayer, me decía, padre, ¿cómo una persona se entrega a morir por el Señor? Me decía él, porque eso debe ser horrible, que uno lo maten y que uno no chille. Entonces le digo yo, mira, lo que pasa es que hay personas, en la vida espiritual uno va creciendo poco a poco y llega un momento en tu vida que sí te sientes lo que te está pasando, pero no eres capaz de devolver la misma moneda o no eres capaz de gritarle a la otra persona. Yo me acuerdo una de ellas, Jesús en la cruz. Jesús nunca dijo nada contra nadie, más bien animaba a los demás. Animaba tanto al ladrón que le prometió el paraíso, les dijo también, Señor, perdónanos, saben lo que hacen. Es decir, Jesús sufrió en carne propia el martirio y la muerte, pero él nunca devolvió nada contra nadie. Decían que cuando los romanos crucificaban a la gente era pura gritaera, malas palabras contra los romanos. Jesús nunca dijo nada. Y es interesante que vemos muchos mártires que han pasado por la historia del martirio y han hecho esto mismo, ¿no? Por ejemplo, los mártires de Corea, los mártires de Japón, cuando se pone a escuchar la vida de ellos, era gente que se animaban unos a otros, que ya iban a estar con el Señor. Y hasta a un niño que fue canonizado, Joselito, dijo una palabra que todo el mundo repita, viva Cristo Rey. Es decir, que llegar a ese momento en la vida en que tú puedas sentir esa paz interior que tú estás sufriendo, pero te toma totalmente el Espíritu de Dios, donde tú estás levantando tu vida por ese sufrimiento, eso viene de Dios. También hablaba con esta persona, ¿no? Y me decía él algo acerca de cómo sabemos esto. Y digo, mira, nosotros usualmente somos atacados de diferentes maneras, en tu casa, en el trabajo, donde quiera. Entonces la pregunta sería si tienes la paz en tu corazón de que tú no contestes, que tú te quedes callado y que puedas, si estás casado, hablar más adelante de la situación, porque eso va a ayudar en tu matrimonio. Pero en el momento que te están criticando, juzgando, condenando, tú no dices nada. Ahí te das cuenta, y le decía yo a él, o nos damos cuenta cuánto hemos crecido espiritualmente, cuánto hemos crecido en callarnos la boca, cuánto hemos crecido en mantener la paciencia, la docilidad, la paz interior, que podemos decir, después hablamos de esto, si estamos casados o con los hijos, ¿no? También, porque el que está casado tiene hijos y tiene que ver en esto. Pero hay una parte que le dije yo también a esta persona, es el celo. El celo es cuando yo veo una cosa que no puede ser y que tengo que decirla. Entonces, ese se llama el celo en el amor de Dios. Entonces, quizás este día, el día de San Lorenzo, pidamos al Señor que en cualquier situación que tú te encuentres, ¿no? Dificultad, enfermedad, problemas familiares en el trabajo, lo que tú estés pasando por ahora, quizás pensando en ese momento, Señor, hay gente que murió por ti en la hoguera, como Lorenzo, otros que murieron en la cruz, otros que murieron quemados, otros que murieron con los leones, ejemplo, los mártires de Roma. Si mucha gente ha muerto por ti, ayúdame
a sobrellevar los problemas que yo tengo y entregártelos a ti, que tú todo lo puedes, porque Dios es el Dios de la historia. Entonces, sigamos adelante entonces con esta Santa Misa y pidamos a San Lorenzo que ore por todos nosotros, que eleve nuestra oración, especialmente los que estamos sufriendo. Quizás no es nuestra culpa o la situación que estamos viviendo. Vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.